Hola a todos y bienvenidos de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en el mundo invisible cuando un alma decide regresar a Dios? Tendemos a ver el sacramento de la confesión como un momento tranquilo y privado, una conversación entre un penitente y un sacerdote, protegida por la rejilla, acallada en susurros. Lo vemos como un lugar de alivio, un lugar donde se quitan las cargas, y lo es. Pero también es algo más. Es un campo de batalla. Es la primera línea de una guerra que se ha estado librando desde los albores de la creación. Hoy vamos a caminar por los pasillos de San Giovanni Rotondo hacia la vida de un santo que no solo creía en el mundo espiritual, sino que lo vio con sus propios ojos. Vamos a explorar un momento aterrador, pero profundamente triunfante en la vida de San Padre Pío. Es una historia que responde a una pregunta que muchos de nosotros tememos hacer. ¿Se atreve el enemigo a entrar en la casa de Dios? Y si lo hace, ¿qué poder tenemos para detenerlo? Hoy relatamos el día en que el Padre Pío vio al diablo intentando entrar en el confesionario. Para comprender la gravedad de esta historia, primero tenemos que entender al hombre mismo y el peso que cargaba. Para el Padre Pío, el confesionario no era solo una caja de madera en la esquina de la iglesia, era su oficina, su hogar y su cruz. Hasta por 16, a veces 18 horas al día, él se sentaba allí. Imagina el desgaste físico. El aire en la iglesia a menudo era sofocante, abarrotado de miles de peregrinos de todo el mundo, todos clamando por solo un momento con el sacerdote estigmatizado. El olor a incienso mezclado con el sudor de la multitud, el murmullo de las oraciones, el arrastrar de los pies. Era un asalto abrumador a los sentidos. Pero para Pío, el agotamiento físico no era nada comparado con la realidad espiritual. Poseía la gracia de leer las almas. Esto significaba que cuando una persona se arrodillaba ante él, a menudo veía lo que no podían decir o lo que se negaban a admitir. Veía la belleza de un corazón arrepentido, brillando como el oro, pero también veía el lodo del pecado no confesado, la oscuridad del orgullo y las pesadas cadenas del vicio. Era un hombre que vivía en dos mundos simultáneamente, la polvorienta y ruidosa realidad del sur de Italia y el eterno drama invisible de la salvación. Sabía que en el momento en que un pecador decide decir «lo siento», el cielo se regocija, pero también sabía que el infierno tiembla. El enemigo, a quien Pío a menudo llamaba Barba Azul, o simplemente el desgraciado, no odia nada más que una buena confesión, porque una confesión rompe las cadenas que el enemigo ha pasado años forjando. Es un acto de liberación, y así el confesionario se convirtió en el objetivo principal de los ataques del diablo contra el Padre Pío. Sabemos por sus cartas y los testimonios de sus hermanos frailes que los ataques a menudo eran físicos. Era golpeado en su celda por la noche, arrojado de su cama o ensordecido por gritos aterradores. Pero la historia en la que nos centramos hoy es diferente. No fue un asalto caótico en la oscuridad de la noche. Fue una infiltración sutil, intelectual y escalofriantemente calculada a plena luz del día en la iglesia. Sucedió una mañana durante esas largas y agotadoras horas de confesión. La iglesia estaba llena como de costumbre. La atmósfera estaba tensa con el hambre espiritual de la gente. Hombres y mujeres hacían fila, algunos habiendo esperado durante días aferrando sus rosarios, examinando sus conciencias, preparándose para encontrarse con el santo fraile. El Padre Pío estaba sentado detrás de la rejilla, con la cabeza inclinada, sus manos, esas manos heridas, entrelazadas en su regazo o ajustando su estola. Había estado escuchando la letanía de la fragilidad humana durante horas. Adulterio, robo, odio, abandono, lo absorbía todo, ofreciendo la absolución, dando penitencia, a veces llorando con el pecador, a veces regañándolos para despertarlos de su letargo espiritual. Entonces, la cortina se movió. Un nuevo penitente entró y se arrodilló. A través de la rejilla, el Padre Pío vio a un hombre. Era alto, guapo y vestía con una elegancia que estaba algo fuera de lugar entre los campesinos sencillos y los viajeros polvorientos que solían llenar la iglesia.
Había un aplomo en él, un extraño tipo de perfección. No parecía nervioso, no tropezaba con sus palabras, no lloraba. Comenzó a hablar con una voz tranquila, articulada y cortés. Al principio, todo parecía normal. El hombre comenzó a confesar sus pecados, pero mientras hablaba, algo cambió. No solo enumeraba fallos, describía pecados de una naturaleza particular. Pecados contra Dios, contra la Iglesia, contra la propia naturaleza de la moralidad. Y lo hacía con una claridad aterradora. Lo que sucedió a continuación es una clase magistral sobre la sutileza del mal. Este visitante no solo confesaba, comenzó a justificar. Comenzó a tejer una red teológica. Hablaba de pecados que eran monstruosos, pero los enmarcaba con argumentos tan ingeniosos que casi sonaban razonables. Usaba las escrituras, usaba el lenguaje de la Iglesia, hablaba de la naturaleza del hombre y la necesidad de la libertad. El Padre Pío escuchaba. Por lo general, un sacerdote escucha en busca de dolor. Escucha ese quiebre en la voz que dice, sé que hice mal. Pero de este apuesto desconocido no había dolor, solo había una lógica fría y dura. El desconocido comenzó a ahondar en los misterios más profundos de la fe. Habló de la misericordia de Dios, pero la tergiversó. Sugirió que, como Dios es misericordia, el pecado realmente no importa. O le daba la vuelta a la moneda y argumentaba que ciertos pecados eran demasiado grandes para Dios, que la justicia exigía un castigo eterno. Así que, ¿por qué molestarse en tratar de ser bueno? Era un laberinto de desesperación y presunción diseñado para confundir a un sacerdote, para hacerle dudar del mismo sacramento que estaba administrando. El Padre Pío sintió una perturbación. No eran solo las palabras, era la atmósfera. Testigos y biógrafos relataron más tarde que Pío sintió un frío repentino y penetrante. No era la corriente de aire de la iglesia, era un congelamiento interior, una oscuridad que intentaba sofocar la luz de su alma. El latido de la presencia detrás de la rejilla no se sentía humano. Verás, un alma humana, incluso una muy pecadora, tiene cierta resonancia. Hay una fragilidad en el ser humano. Somos polvo y lo sabemos. Pero esta presencia era rígida, era arrogante, era antigua. El desconocido continuó su letanía, pasando de un pecado a otro, desmantelando la teología moral de la Iglesia con una precisión aterradora. Estaba tratando de atrapar al Padre Pío. Quería que el santo estuviera de acuerdo con la herejía, o que perdiera la paciencia, o que cayera en la desesperación por el estado del mundo. Quería demostrar que el Evangelio era imposible de vivir. Pero el Padre Pío no era solo un simple fraile, era un hombre de profunda oración. Vivía en constante comunión con Dios, y el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, comenzó a hacer sonar la alarma en su corazón. La lógica era demasiado afilada, la falta de emoción era demasiado completa. Este no era un hombre buscando misericordia, este era un fiscal buscando una condena. El Padre Pío cerró los ojos por un momento. Se retiró a esa fortaleza interior donde se encontraba con Jesús. Pidió luz. ¿Quién es este? Debió haber orado. Revela lo que está oculto. La respuesta no llegó como una voz, sino como una convicción, una certeza absoluta y repentina que lo golpeó como un rayo. Este no era un hombre, este era el acusador. El desconocido seguía hablando, con la voz suave como el aceite, explicando por qué un pecado particular contra el Espíritu Santo nunca podría ser perdonado. Estaba tratando de sellar las puertas de la misericordia. El Padre Pío se enderezó de repente. Su actitud cambió al instante. El confesor cansado y paciente se desvaneció, reemplazado por el guerrero de Cristo. No discutió teología, no debatió los puntos más finos del derecho canónico. Sabía que no puedes ganarle una discusión al padre de las mentiras en su propio terreno. Debes usar la autoridad de aquel que lo venció. Con una voz que resonaba con un poder mucho más allá de su fragilidad física, el Padre Pío interrumpió el flujo de palabras elegantes. Exigió una prueba. Dijo con firmeza: «Di, ¡viva Jesús! ¡Viva María!». El silencio que siguió fue pesado, sofocante. El suave flujo de la lógica se detuvo abruptamente. Para un ser humano, incluso un ateo,
Decir esos nombres es solo cuestión de mover los labios, pero para una entidad demoníaca, el nombre de Jesús es agonía, es un fuego abrasador, es el recordatorio de su derrota total. El apuesto desconocido tartamudeó, la elegancia desapareció, trató de hablar, pero las palabras no salían, la máscara comenzó a caer. La actitud tranquila se fracturó en una mirada de inmenso odio antiguo. No podía decir los nombres. No podía reconocer el señorío de Cristo porque toda su existencia es un rechazo a ese señorío. El Padre Pío repitió la orden, su voz como un látigo. Di, ¡viva Jesús! Y entonces, la ilusión se hizo añicos. Los testigos en la iglesia no vieron lo que sucedió detrás de la cortina, pero vieron las secuelas. El Padre Pío describió más tarde que, ante la mención de esos santos nombres, y al darse cuenta de que había sido descubierto, el desconocido no solo se fue, se desvaneció. Pero no se desvaneció en silencio. Desapareció en un destello de fuego, dejando tras de sí un insoportable y sofocante hedor a azufre y podredumbre. Era un olor tan abrumador que dificultaba la respiración. Era el aroma del abismo. El Padre Pío se desplomó de nuevo en su silla. Estaba temblando, pálido como una hoja. El encuentro lo había agotado física y espiritualmente. Había mirado a la cara de la pura malicia, disfrazada de buscador de la verdad. Cuando los otros frailes, alertados por la conmoción o el cambio repentino en la atmósfera, llegaron a él, lo encontraron conmocionado. Les dijo, si no hubiera tenido la ayuda de Jesús, habría muerto. Esta historia, amigos míos, es aterradora, envía un escalofrío por la espalda. Pero si nos detenemos en el miedo, perdemos el punto. Nos perdemos el increíble regalo que esta historia es para nosotros. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió que el diablo entrara en una iglesia y se arrodillara en un confesionario? Hay una profunda lección aquí sobre la realidad del sacramento de la confesión. Piensa en la estrategia del enemigo en esta historia. No vino gritando ni arrojando bancos, vino con palabras, vino con falsos razonamientos. Trató de corromper la verdad desde adentro. Esto es exactamente lo que nos hace a nosotros. ¿Con qué frecuencia sientes el deseo de ir a confesarte? Y de repente, una voz en tu cabeza comienza a hablar. No suena como un monstruo, suena como tú, suena razonable. Dice, no necesitas ir, no has hecho nada tan malo. O dice lo contrario, estás demasiado roto, Dios está cansado de perdonar el mismo pecado, eres un hipócrita, no vuelvas allí para avergonzarte. O se pone teológica, el sacerdote es solo un hombre. ¿Para qué lo necesitas? Solo díselo a Dios en tu habitación, eso es suficiente. ¿Reconoces esa voz? Es el eco del apuesto desconocido. Es el engaño articulado y lógico diseñado para mantenerte alejado de la fuente de la gracia. El diablo trató de engañar al Padre Pío para probar que la misericordia era inválida. Intenta engañarnos para hacernos creer que la misericordia es inalcanzable. Pero la reacción del Padre Pío nos da la clave de la victoria. No debatió, invocó el nombre de Jesús, se apoyó en la autoridad de Cristo. Esta historia también revela el inmenso poder del sacerdote en el confesionario. Cuando un sacerdote se sienta allí, no actúa como un coach de vida o un terapeuta. Actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Por eso el diablo lo odia. Por eso el diablo quería destruir al Padre Pío. Cada vez que un sacerdote levanta la mano y dice, yo te absuelvo, un prisionero es liberado del campo enemigo. Es una fuga de la cárcel. El Padre Pío solía decir que la confesión es el baño del alma. Deben ir al menos una vez a la semana, les decía a sus hijos espirituales. Incluso una habitación limpia se llena de polvo si no la barres durante una semana. Sabía que la acumulación de pequeños pecados, el polvo, nubla nuestra visión y hace que sea más fácil para el enemigo engañarnos. Hay otra capa en esta historia que debemos tocar. Es el concepto del discernimiento. El Padre Pío sabía que era el diablo, no solo por lo que se decía, sino por cómo se sentía. La presencia de Dios trae paz, incluso cuando trae corrección, trae una calidez, una sensación de seguridad. La presencia del enemigo, incluso cuando se disfraza de algo hermoso o intelectual, trae un escalofrío, trae ansiedad, confusión y una sensación de aislamiento. El Padre Pío
Describió ese escalofrío como estar cortado de la luz. Nos enseñó que debemos prestar atención a los movimientos de nuestros corazones. Si un pensamiento te lleva a la desesperación, al odio hacia ti mismo o a la separación de la iglesia, no es de Dios, por muy lógico que parezca. Profundicemos en las secuelas de este evento. Podrías pensar que, después de tal encuentro, el Padre Pío estaría aterrorizado de volver a entrar en esa caja. Podrías pensar que querría cerrar las puertas de la iglesia, pero hizo exactamente lo contrario. Se quedó, continuó escuchando confesiones durante horas, día tras día, año tras año, hasta su muerte. Sabía que el enemigo estaba mirando, sabía que el enemigo estaba furioso, pero también sabía que la sangre de Cristo era más fuerte que el azufre del infierno. Hay un hermoso contraste en la vida del Padre Pío. Por un lado, enfrentaba estas aterradoras visiones de demonios. Por otro, tenía los encuentros paternales más tiernos con almas arrepentidas. Una vez, acudió a él un hombre que no se había confesado en décadas. El hombre estaba aterrorizado, llorando, incapaz de hablar debido a su vergüenza. El Padre Pío no necesitaba que hablara. Lo miró con inmenso amor, puso su mano sobre la cabeza del hombre y enumeró los pecados por él uno por uno, quitando suavemente la carga hasta que el hombre sollozaba de alivio. Compara eso con el encuentro con el diablo. Con el diablo, Pío era un guerrero, severo, imponente, feroz. Con el pecador roto, era un padre, gentil, llorando, abrazando. Este es el verdadero rostro de Dios. Dios es un fuego consumidor contra el mal, pero un cálido abrazo para el corazón contrito. El diablo trata de convencernos de que Dios es el enemigo, pero el Padre Pío nos mostró que Dios es el refugio. También debemos recordar que esta no fue la única vez que el Padre Pío lidió con lo demoníaco. Su vida fue un testimonio constante de lo sobrenatural. Veía a los grandes adversarios a menudo, pero nunca les dio más crédito del que merecían. Famosamente llamó al diablo un perro rabioso atado a una cadena. Dijo, el diablo es como un perro rabioso atado por una cadena. Más allá de la longitud de la cadena, no puede atrapar a nadie, y tú mantente a distancia. Si te acercas demasiado, te dejas atrapar. El apuesto desconocido en el confesionario era el perro tratando de romper la cadena. Pero la autoridad de la iglesia, el poder de las llaves dadas a Pedro, mantuvo la cadena firme. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Vivimos en un mundo que a menudo niega la existencia del diablo. Se nos dice que el mal es solo una construcción psicológica o un resultado de las condiciones sociales, y aunque la psicología y la sociología tienen su lugar, la vida del Padre Pío nos recuerda que existe una fuerza personal del mal que busca activamente nuestra ruina. Suena aterrador, ¿verdad? Pero escucha la esperanza en este mensaje. Si el diablo es real, entonces la victoria de Cristo es real. Si la batalla es real, entonces la armadura de Dios es real. Si el acusador es real, entonces el abogado, el Espíritu Santo, es real. Esta historia nos llama a tomar en serio el sacramento de la confesión. No es un ritual para tomarse a la ligera, es un lugar de poder. Cuando entras al confesionario, estás pisando tierra santa, donde el cielo toca la tierra. Estás entrando en una zona de protección, donde el enemigo no puede tocarte, siempre que seas sincero. El Padre Pío a menudo lamentaba que la gente tratara la confesión como una lista de lavandería. Quería que la trataran como una resurrección. Quería que viniéramos con corazones rotos, listos para ser sanados. Imagina por un momento que estás arrodillado allí, estás luchando para sacar las palabras, sientes la vergüenza. Recuerda esta historia, recuerda que el enemigo odia lo que estás haciendo porque te tiene miedo, le tiene miedo a tu humildad. En el momento en que dices, bendígame, Padre, porque he pecado, estás empuñando un arma que destroza la oscuridad. Estás haciendo lo que el apuesto desconocido no pudo hacer. Estás reconociendo la verdad. El diablo no pudo decir, viva Jesús, pero tú puedes. El diablo no pudo permanecer en presencia de la humildad, pero tú puedes.
La visión del Padre Pío sirve como advertencia. Sí, nos advierte que no nos dejemos engañar por las apariencias, que no nos dejemos llevar por argumentos ingeniosos que nos alejan de Dios y que no subestimemos al enemigo. Pero en última instancia, es una declaración de victoria. El azufre se desvaneció, el humo se disipó, ¿y qué quedó? El sacerdote, la cruz y la misericordia de Dios, esperando a la siguiente alma. La oscuridad es solo una sombra pasajera, la luz es eterna. Al reflexionar sobre este evento extraordinario, pidamos la intercesión de San Padre Pío. Pidámosle que nos dé el coraje para enfrentar nuestros propios pecados, el discernimiento para reconocer las mentiras del enemigo y la fuerza para correr al confesionario, no con miedo, sino con confianza. No dejes que el apuesto desconocido, la voz del orgullo, la vergüenza o la lógica te mantengan alejado. La puerta está abierta, el sacerdote está esperando, y Cristo está listo para decirte, no, apártate de mí, sino vete en paz. Tus pecados te son perdonados. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el misterio de la fe. Que el coraje del Padre Pío te inspire y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus corazones y tus mentes. Hasta la próxima, mantén la fe.